Bueno, entonces ya está grabando. Listo. Entonces, el proceso de Poisson es un conteo de éxitos. Por ejemplo, en una tienda pasa un tiempo, ¿sí? Un tiempo mientras el empleado está aburrido. Acá en este tiempo uno, en este intervalo de tiempo uno, el intervalo es el, el que vende, el que vende está aburrido porque no ha llegado ningún cliente. Al tiempo T-1 llega un cliente TIN, ¿listo? Y entonces se Listo. pone feliz el empleado porque ya llegó. Pasa un tiempo 2, pasa un tiempo 2 y PIN llega al otro cliente. Pasa un tiempo 3, TIN llega al otro cliente. Pasa un tiempo 4, TIN llega al otro cliente. O por ejemplo, en la frontera de Colombia, eh, en este tiempo no han llegado inmigrantes, entonces acá llegan migrantes, TIN. Pasa este tiempo T2, llega un PIN, un migrante. T3, TIN, llega un migrante. Tiempo 4, TIN, llega un migrante. Eso sería como eventos de más interés para el área de lo social. O por ejemplo, una mujer en tener hijos, entonces ese es el tiempo, TIN, llegó el primer hijo, y así. Mm, Hay varios estudios que se pueden hacer con el proceso de Poisson. Pero pregunta, Álvaro, ¿estos tiempos son determinísticos? O sea, yo puedo decir, T1 es 5, T2 es 5, T3 es 5, o son variables aleatorias. Son variables aleatorias. No hay Variables forma. aleatorias. Pues No claro. hay, exacto. Eso va a ser fundamental. Que yo voy a, en el proceso de paso, yo voy a decir, T sub I va a tener una estructura asociada. ¿Cómo se llama la estructura de la variable aleatoria? No Di- sé. una distri. ¿Bución? Perfecto. Esa es la estructura de la variable aleatoria. Ok. Una distribución con un nombre. En este caso, en el proceso de Poisson, son exponenciales. Exponenciales de un parámetro lambda. Entiendo que. Ya vamos a volver sobre esto. Listo. Entonces, la distribución del tiempo yésimo es exponencial de parámetro lambda. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos, esto es importante, que la esperanza, bueno, la función exponencial tiene dos parametrizaciones. ¿Sí? La que vamos a usar es esta. Entonces, la distribución, así siempre se nota. Entonces, para irnos acoplando, F minúscula es la distribución. ¿Listo? Ujú. T, T sub I, digamos, T sub I es la variable aleatoria. Uno siempre coloca la variable aleatoria como índice y entre paréntesis coloca una minúscula asociada. Por ejemplo, si fuera una variable X, entonces la variable X es mayúscula y uno lo evalúa en valores minúsculos. Este valor minúsculo es el que toma 5, 4, 2, mientras que esto es una función del espacio muestral. Esto es una variable aleatoria. Ok. Esa es la diferencia. Perfecto. Entonces, por ese motivo, cojo que la distribución del tiempo décimo es igual a exponencial. Exponencial es lambda e a la menos lambda x. Con una esperanza, un valor esperado asociado. O sea, el punto de equilibrio, el punto donde me representa toda la distribución que está en la mitad de la distribución, el punto medio, tengo una distribución, por ejemplo, la exponencial es de esta manera. El punto que está en la mitad, ese es la media, así como centrado, como aquí. Ujú. Ese es el valor esperado. Y el valor esperado es 1 sobre lambda. O sea que vamos a analizar. Si lambda es grande, la esperanza del tiempo entonces es, Grande. miremoslo mejor, Ah, porque no. está 1 sobre lambda. Por Sí, ejemplo, claro. un medio, un tercio, entonces es que Es pequeña, claro. es Empieza a pequeña, disminuir. empieza a Tiempo. disminuir.
Entonces, lambda va a tener una connotación de la razón de éxitos en unidad de tiempo. Razón de éxitos en unidad de tiempo. Razón de éxitos. Y ya vamos a ver un teoremita bien bonito que me relaciona la exponencial con la Poisson. Eso es genial. Una razón de éxitos en unidad de tiempo. Entonces, de éxitos en unidad de tiempo. De tiempo, voy a colocarle una comita para que sea. Listo. Entonces nosotros vimos que a medida que el lambda es grande, el tiempo es pequeño. Y eso tiene sentido, porque si yo tengo pronosticado que durante este tiempo van a llegar más clientes, cada menos tiempo tengo que esperar para que lleguen esos clientes, menos tiempo. Entonces tiene mucho sentido que la esperanza sea 1 sobre lambda. Perfecto. Eso es importantísimo, porque lo que me dice es que, bueno, lambda es la razón con la que llegan los clientes o llega el determinado éxito. Pero el tiempo esperado va a disminuir a medida que aumenta la razón de éxitos que yo espero. ¿Bueno? Ok. Listo. Ahora vamos a ver, no sé, voy a cambiar esto. Y ya vamos a ver el proceso como tal. El proceso, este es el proceso como tal. El proceso se va a denotar como NT. Y NT va a ser el número de éxitos en el tiempo T. ¿Listo? Ok. Esto se puede demostrar que si yo los tiempos de espera se distribuyen exponencial lambda, entonces el número de éxitos en el tiempo t, el número de éxitos, o sea, por ejemplo, a este tiempo esta variable aleatoria va 1, a este tiempo 2 va 2. Entonces mira, los tiempos es una variable que, continua o discreta. Discreta. Los Espérate. tiempos, No, tenemos contigo. continua, ¿cierto? Sí, Listo. claro. Eso, continua. Y ahora, mira que o sea, los tiempos envían una variable continua a una variable que mira que acá toma el valor 1, 2, 3, 4. Esta es continua o discreta. Esta sí es que, Discreta. esta sí es discreta. Entonces, ¿qué pasa? Esta es un conteo, esta es discreta. Mm. Y entonces, ¿cuál se adapta mejor? ¿Cuál se adapta? De hecho, se puede mostrar que se adapta la distribución Poisson. Entonces, no tengo que definir el proceso de Poisson con la distribución Poisson, sino simplemente con la distribución exponencial de parámetro lambda, que es la razón, y con base en esa definición de que los tiempos distribuyen exponencial, se demuestra que n de t igual al número de éxitos en el tiempo t distribuye Poisson de parámetro lambda y lo multiplico por tiempo, por unidades de tiempo. Digamos, este tiempo va por unidades. Por ejemplo, si lambda está definido así, mira, por ejemplo, está definido como eh, inmigrantes por hora. Ujú. Entonces, acá, por ejemplo, extranjeros por hora que entran al país, digamos en un aeropuerto, por hora. Entonces, ¿qué pasa? Por hora, mi unidad de tiempo es 2 horas. Luego, si yo quiero 3 horas y media, tengo que n es de 3,5. Sí. Eso es 3 horas y media. Porque mi referencia, mi marco de referencia es 1 hora, pero puede ser 2 horas, 5 horas, 5 días, lo que sea, pero tiene este t va con respecto a esta hora. Ujú. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda todo muy claro. Por ahora vamos a ver la definición de proceso de Poisson. Ahora vamos a ver la definición del proceso de Poisson. Entonces, el proceso de Poisson no se define con la distribución. O sea, la distribución de Poisson es una consecuencia de que las variables sean exponenciales. ¿Mm? Ok. Buenísimo. O sea que ese teorema que me relaciona a eso. Entonces, miremos, ¿cuál es la definición del proceso de Poisson? Es el proceso de conteo, porque es un proceso de conteo, cuento
cuántos son los éxitos, cuántos son, por ejemplo, el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional es algo discreto. mm, el número de hijos, todo eso. Mm, y yo no puedo tener un límite, o sea, por eso es que se modela con la variable Poisson, porque yo no puedo tener un límite, por ejemplo, de números de hijos. Obviamente se le aconseja a la persona que tenga, pues, determinada cantidad de hijos, digamos, en promedio, pero digamos, la persona puede tener muchos hijos como ella quiera, desde que su cuerpo se lo permita. Claro. O sea, yo no le puedo decir, no, usted puede tener tantos hijos, no, 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 porque el cuerpo y todo eso o sea, puede tener más hijos de los que. Entonces, este tiempo uno es cuánto dura la persona sin tener hijos, por ejemplo. El T2 es cuando ya tuvo cuando ya Primero. tuvo el primero, cuánto se demora para tener el segundo y así, ta, 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 ta. Son variables aleatorias. Eso significa que son variables aleatorias. Ahí vamos metiendo un poquito de notación. Variables aleatorias. Y D. Entonces, no sé si ya habíamos introducido ese término. Mm, Creo uy, que no, no. ¿cierto? No, creo que no. No. Entonces, mira, el proceso de paso de parámetro lambda es el proceso de conteo n sub t para t mayor que cero, Ajá. construido a partir de la sucesión de los tiempos, de los intervalos de tiempo en que dura de ocurrir el suceso para ocurrir nuevamente el suceso de, por ejemplo, de tener un hijo, Sí. de llegar a un migrante, del crecimiento poblacional, del crecimiento de una comunidad, bueno, etc. Esos tiempos se modelan exponencial, sirve muy bien modelarlos exponencial. Ya después vamos a ver cómo estimar este lambda, o sea, el curso va como hacia atrás, ¿no? Asumimos que se pueden distribuir exponencial, pero más adelante vamos a ver, bueno, ¿cómo se estima ese lambda? Porque ese lambda es desconocido. ¿Cómo lo puedo estimar? Eso va a ser la inferencia estadística. Hoy vamos a empezar con eso. Bueno, y entonces tengo una variable aleatoria que es NT, que simplemente es el máximo número de hijos que ha tenido hasta el momento T. ¿Sí? Ok. Entonces es el máximo número de hijos. Bien. El número de hijos que ha tenido hasta el instante T. En el instante T tuvo ¿cuántos hijos? 4. Entonces, listo, uno anota ese 4 y ese 4 es la evaluación de la variable aleatoria. O sea, este señor, n de t, minúsculo, mayúsculo es una distribución, una variable aleatoria que distribuye, y minúsculo es un valor, ese valor ya observado, que yo digo, bueno, pues se tiene cuántos hijos hasta 5 días, listo, n de t es igual a así, perfecto. Bien, entonces, por ejemplo, estas razones de crecimiento de sociedad y todo eso, pasa en muchas comunidades y digamos que las comunidades tienen como sus costumbres de fertilidad y todo eso. Entonces, ellas tienen sus periodicidades de tener su época de fertilidad y tienen un Ujú. poco más de eso como de, sí, como de costumbres. Entonces, a partir de que la mujer, por ejemplo, tiene su obviamente, esto hay que hablarlo sumamente imparcial. Estos son ejemplos sumamente imparciales, muy delicados, son ejemplos sociales, toca muy imparcial en estos ejemplos. Sin embargo, pues es bueno compartirlos y discutirlos un poco. Por ejemplo, porque ¿para qué sirve esto para la sociedad? Pues para mucho, incluso todas las herramientas estadísticas sirven para mucho. Por ejemplo, en el caso de un crecimiento de una comunidad. Entonces, por ejemplo, a tal fecha tienen como el festejo de la fertilidad. Entonces, en ese época, bueno, a partir de que la chica eh, sea fértil, de ahí va el T sub cero. El cero cuenta ahí, hasta que Ujú. tiene el primer hijo, hasta que tiene el segundo hijo. Son estudios muy interesantes para ver, bueno, cuánto tiempo duran las chicas y pues poder controlar un poco eso pedagógicamente, bueno, en fin. No sé, obviamente hay que ser, ¿cómo es que es? Imparcial,
esos, digamos, esos mecanismos, todo eso, en vía de los derechos humanos, todo eso, es bueno controlar como es, o es bueno como intervenir, no controlar, porque yo no sé cómo, creo que esa palabra es un poco sesgada, intervenir interesantemente en cómo, que sea acorde a cómo son los derechos humanos, que se está respetando la vida a la chica, todo eso, era interesante. Entonces, ese NDT es el número de hijos que tiene una chica de esa comunidad en determinado tiempo. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Cuánto ha pasado desde que es fértil? 3 años, 3 años y medio, 4 años, 5 años. Con esos datos, con esos NDT1, tú lo que vas a tener es una muestra de esto. NDT1, salud, NDT1, Ay, gracias. salud, con gusto. Entonces, mira, N1 de T1, que es, digamos, la primera chica. Entonces, la primera chica me dice, yo tengo 5 hijos y el tiempo en que yo he tenido desde la fertilidad hasta acá son 3 años. Ah, listo, ese es N1. Bueno, 4 años, 5 años, no sé. N sub Tengo 2, una T sub pregunta. 2. Sí, claro. Una vez asumida la variable de esa forma, ¿se convertiría en intervalar? La variable es intervalo. Bueno, a ver. La variable tiempo es intervalo. Es Claro, intervalo. sería intervalar, ¿no es Porque es cierto? continua. Ujú. Sí, porque Además, el está cero no. midiendo desde un evento hacia otro evento. Ajá. O sea, si yo digo n de cero, entonces la chica me dice, no, es que hoy me desarrollé eso, ¿no? Entonces es n de cero. Entonces n de Ujú. cero siempre va a valer cero y tiene sentido este cero de tiempo, porque es Ok. ausencia de fertilidad. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas pasa mucho esos estudios que tienen como sus ciclos y que aprovechan mucho la vida y tienen sus costumbres, todo eso. Bueno, mm, vamos a poner un tamaño de muestra igual a m. Ok. M daticos, digamos, tú te vas a la comunidad y recibes M daticos, o sea, el número de hijos de la mésima persona me da un tiempo mésimo y con base en esto estimo el lambda estimado, así se denota, lambda estimado. Lo estimo con base en esta muestra y puedo modelar en promedio por ejemplo, cuántos hijos tienen al año, si este tiempo está en años, por ejemplo, si este tiempo está Ujú. en años, el anda gorrito la razón, me da la razón por años. Esto lo vamos a ver un poco mejor con la diferencia estadística. Sin embargo, suponemos que ya tenemos estimado esto, entonces vamos a sacar probabilidades. ¿Listo? Entonces, el ejercicio consiste en esto. Sea una comunidad indígena, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que las personas tienen un hijo por año, las mujeres tienen un hijo por año. Entonces, tengo el lambda por unidad de tiempo. Importantísimo eso. ¿Listo? Por unidad de tiempo. Calcule la probabilidad de, de tener, de tener eh, menos, menos de tres hijos en 5 años. ¿Listo? En 5 años. Ese es, por ejemplo, el ejercicio, uno de los posibles ejercicios que se pueden hacer con esta contextualización. Entonces, hay un hijo por año en promedio. Digamos, yo fui a la comunidad y estimé efectivamente que hay un hijo por año. Ujú. Va a ser el trabajo de campo. El trabajo de campo me dio estos daticos. Ujú. Fuiste allá al trabajo de campo, quieres ver cómo es el crecimiento poblacional, digamos, te contextualizas del asunto, preguntas a los indígenas cómo es eso, cómo es su cultura, en qué época es que tienen, digamos, la fiesta de la fertilidad, todas esas cosas.
Y ya tú pues haces toda una contextualización en tu trabajo, no sé qué, este va a ser el trabajo de campo, ta, ta, ta. Tienes estos datos, esta muestra, este muestreo aleatorio, lo tienes. Estimas este lambda con ayuda de la inferencia. Ya vamos a ver bien cómo funciona eso. Ya sea diferencia frecuentista o diferencia bayesiana. Tomas una opción. Mm, digamos, en este ámbito, pues preferiblemente es la estadística bayesiana. Pero digamos que como este es un trabajo tan sencillo, puedes usar pues, el camino que desees. Van a haber casos más adelante en donde sí toca lo bayesiano, pero por ahora puedes usar la que desees. Bien, ahora, tienes que, estimaste este va a ser tu lambda estimado. Ah, bueno, llegué a que un hijo por año, más o menos, eh, tienen las mujeres de dicha comunidad. ¿Sí? Pues, digamos, por cada celebración son muy fértiles y cada celebración de la fertilidad es cada año. ¿No? Entonces casi que todas quedan embarazadas, ¿sí? Ok. Bueno, que es mucho, ¿no? Sí. Eh, es demasiado. Un hijo cada 2 años, por ejemplo. Más un poquito más real. Pero igual, bueno, toca hacer ese trabajo de campo para darse uno cuenta, ¿verdad? Antes la... Bien, les dice, calcule la probabilidad de tener menos de 3 hijos en 5 años. Entonces, mm, mm, esta variable aleatoria será n de 5, ¿cierto? Porque el tiempo que transcurre... Ah, perdón, n de 5 no. M de 2. Perfecto, n de 2. Bueno, de 2,5 porque meto 5 años y un año es media unidad de tiempo. Ok. Como la unidad de tiempo son 2, entonces un año es media unidad de tiempo, 2,5. Perfecto. Eso distribuye Poisson de parámetro lambda t. Lambda es 1 y t es 2,5, o sea, Poisson 2,5. ¿Listo? Ujú. Y yo quiero la probabilidad de tener menos de 3 hijos, o sea, de que mi variable aleatoria n de 2,5 sea menor que 3. 3. Pero como es una variable discreta, ¿cuándo pasa que sea menor que 3? Cuando es menor o igual que 2. ¿Listo? Cuando es menor o igual que 2. Porque mira que solo toma 1, 2, 3, 4, toma valores discretos. Esos valores discretos, ¿cuándo son menores que 3? Cuando son menores o iguales que 2. ¿Es Claro. claro? Porque son discretos. Ahora vamos a reflexionar un poquito mm, acerca de cómo tiene que ser esta probabilidad. Vamos a pegarle una reflexionada interesante a eso. Mira, tiene un hijo digamos, cada 2 años, o sea, en promedio, ¿no? Es algo exagerado, pero bueno, sirve de ejercicio. Dice, ¿cuál es la probabilidad de tener menos de 3 hijos en 5 años? Entonces, mira que menos de 3 hijos en 5 años. La probabilidad será alta, ¿cierto? Porque mira que 3 hijos, menos de 3 hijos es, por ejemplo, 2. Y parece que 2 hijos ya los tiene a 4 años. O sea, es una probabilidad alta. Va a ser una probabilidad altica para un 0,7, un 0,6. Pero sí es claro más o menos esa intuición. Sí, claro. Porque digamos, claro, yo tengo un hijo a 2 años, a 5 años, pues ya por lo menos debo tener como unos 2 hijos, y pues eso es menor o igual que 2, porque acá es menor o igual que 2 significa o no tener hijos, o tener un hijo, o tener 2 hijos. Eso significa menor o igual que 2. Ujú. Entonces vamos a pasarnos al R, ¿no? Tum, tum, tum. A ver, se va a ver que ahora el R. Y en el R vamos a calcular esta probabilidad bien sencillita, esta probabilidad bien sencillita. Entonces vamos a repasar cómo es que se calcula en R.
Bueno, bien. Mm, vamos a calcular esa probabilidad y estaría claro el proceso de paso, salvo la inferencia, ¿cierto? O sea, el cómo estimar Sí, el lambda estrella. Ok. Mm, ¿Sí es claro el uso del proceso de Poisson? sí, sí, sí. Perfecto. Muy interesante, ¿cierto? Sí, lo habías visto de pronto por ahí. Yo creo que sí, pero la verdad, no, pues a uno se le olvida. Ya. Bueno, ahí lo recordamos un poquito, un proceso muy importante en el área de trabajo, una cosa muy buena. Entonces, mira, esta probabilidad del proceso de Poisson, el proceso de Poisson es de la siguiente manera. Tú le colocas, para calcular la probabilidad acumulada, porque en este caso queremos eh, hallar la probabilidad acumulada de una Poisson 2, o sea, ¿qué pasa menor o igual que 2? Siempre es menor o igual cuando uno calcula en R, entonces por eso lo dejé no en menor que 3, sino en menor o igual que 2. Le Ok, colocas, como es acumulada, le colocas P poise. P es acumulada, entonces si quieres hacemos un repaso de que P es acumulada, D es la densidad, sea, la distribución, solo la distribución, eso se denomina densidad. R es que me genere un aleatorio de esa distribución, un aleatorio, esto va a ser fundamental para la estadística bayesiana. Y son, digamos, las fundamentales. P es acumulado, D es densidad y R es lo aleatorio. Pero yo quiero la acumulada hasta 2 de una Poisson. Entonces, P, viene P porque yo quiero acumular. Luego viene el nombre de la distribución. En nuestro caso es Poisson. Tú colocas lo primero y él te lo completa acá. Pois, yo quiero lo acumulado de la distribución Poisson hasta el tiempo 2.5, perdón, hasta el tiempo 2 de parámetro 2.5. ok. Entonces, primero, aquí te dice él. Si es que ahí te dice una Q en lo amarillito, si se alcanza a ver Sí, esto lo amarillito. estoy viendo. Ujú. Mira, te dice el cuantil, yo quiero el cuantil 2, o sea, yo quiero que me acumule todo hasta 2, el Mm, cero, el uno y el 2. Y luego me dice, hágale el lambda. Entonces yo le digo, listo, el lambda es 2.5. De ujú. resto, tómelo por defecto. No hay lío. De resto, tómelo por defecto. Ya después vamos a ver un poquito más parámetros, pero por ahora sí. La probabilidad es 0.54. O sea, el 54, la probabilidad es del 54.3%. Uh-huh. Aproximadamente el 54%. O sea que en promedio, aproximadamente el 54% de esas mujeres tienen, ya a los 5 años, ya tienen Dos hijos o por lo más. menos 2 hijos, por lo menos 2 hijos, o menos de 3 hijos, o por lo menos dos. Ujú. Sí, Excelente. ¿Listo? Clarito el proceso de Poisson. Sí, es como sí. una cosa, una aplicación bien linda y bien útil, ¿no? Bien útil. Bueno, digamos bien linda, no. O sea, no estoy refiriéndome al ejercicio, voy a irme del ejercicio para que no hable lindo del ejercicio, no, no, no. El proceso de paso es algo bien bonito que me relaciona a la función exponencial porque la definición es que las variables de los tiempos son exponencial. Con base en eso se demuestra un teorema que esta variable aleatoria igual al número de hijos, un número de éxitos en el tiempo t, esto distribuye Poisson de parámetro lambda t. ¿No? Lo que ¿Listo? Perfecto. Es una aplicación bien interesante que se le puede meter bayesiana, ¿no? Sino que quiero que la Poisson y la exponencial sepas que es íntimamente relacionadas. Vamos adelante. Bien, la inferencia. Vamos a comenzar con la inferencia. Listo, vamos a ver qué es la ley de los grandes números, tan importante. Esto de la inferencia van a ser unas sesiones un poco teóricas porque van a preparar el terreno para la estadística bayesiana. Nosotros en la estadística bayesiana vamos a hacer mucha más práctica. En este caso vamos a verlo un poco teórico, vamos a ver los conceptos, vamos a bien introducirnos en estos conceptos. No necesito que digamos en el repaso de inferencia, ya sé,
todos los conceptos, no, 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 porque igual tenemos lo de Bayesiana para dominarlos a la perfección. Sin embargo, sí es importante introducir qué es la inferencia y vamos a hacer inferencia bayesiana. Entonces es importante ver cuál es la inferencia clásica y qué resultados tiene. Y bueno, y Listo. vamos a ver también la desventaja de la inferencia clásica con respecto a la inferencia bayesiana, porque la inferencia bayesiana es un monstruo al lado de la inferencia clásica, ¿no? Entonces vamos a ver el por qué eso, por qué dicen que la inferencia bayesiana es un monstruo, que es verdad, pero ¿por qué? Entonces vamos a ver qué es la inferencia, vamos a ver la inferencia clásica, ¿no? La parte. Vamos a ver, para ello vamos a ver la ley, bueno, la ley de los grandes números, el teorema del límite central, vamos a ver qué es la inferencia, esto es importante entender bien, qué es la inferencia, esto es importantísimo, y hablar de inferencia sin saber qué es, no tiene mucho sentido, pero ver qué es la inferencia va a enamorar a la persona que está viendo esto, la va a enamorar de esto porque la inferencia es algo fundamental para todo. Y tú en la mayoría de tesis, en la mayoría de trabajos de campo, en la mayoría de investigación, tú ves inferencia, porque no pueden tomar toda la población, pueden tomar solo un pedacito. Vamos a ver qué es la muestra aleatoria. Esto. Vamos a ver qué son las distribuciones muestrales. Acá vamos a, a tomarnos nuestro tiempito con calma. Vamos a explicar bastante cosas muy bonitas. Este tema es muy bonito, las distribuciones muestrales, pero sí toca ir con calma los resultados, y tener muy claro la definición de muestra aleatoria, de variable aleatoria. Vamos a recordar esa definición. Y una distribución muestrales. Vamos a centrarnos en la normal. Vamos a centrarnos en ella. No quiere decir que solo sea ella. Vamos a centrarnos en ella para algunos aspectos que la inferencia clásica se basa en normalidad. Vamos a ver que la estadística bayesiana no. Si hay normalidad, pues bien, pero la bayesiana dice que nunca hay normalidad. Entonces, podemos irnos con cualquier distribución, la que más se adecue y toda la inferencia se hace con base en eso. Por eso la estadística bayesiana es un monstruo. Y muchas cosas más que vamos a ver con más calma. Vamos a ver métodos de estimación. Entonces, primero, pues vamos a definir qué es estimación. Vamos a definirlo. Vamos a ver el método de momentos, el método de máximo verosimilitud y coloque entre comillas el método bayesiano, porque ese lo vamos a ver un poco más adelante. No lo vamos a ver, digamos, ya. No, vamos a tener, porque para el método bayesiano hay que preparar un paradigma, hay que preparar un camino a seguir. Y no lo hemos preparado, pero estamos preparando las bases para preparar ese camino. Bien. Vamos a ver las propiedades de un estimador. Entonces vamos a ver dos muy importantes, las más importantes, que es la insesgadez y la eficiencia. Como tal, vamos a ver la eficiencia asintótica, pero vamos a ver un resultado y vamos a definir también la eficiencia normal. Cuando un estimador es lineal, insesgado, eficiente y uniforme, eso lo vamos a definir, se denomina un BUE, eso lo vamos a ver. Un BUE. Un BUE significa uniformly, uniformly, un bicep estimated. Un bicep uniformly estimated. Estimador uniforme. Perdón, acá es con B larga. The best. Sesgado es un bicep. The best es el mejor. Uniformly es la U y estimator, la E. Esto vamos a verlo. A verlo. Listo. Más calma. Y vamos a ver intervalos bajo normalidad. Esto de pronto sí sea como un repaso, porque a uno, bueno, repaso no, porque lo vamos a ver a nivel teórico, vamos a dominar unas cositas, unas utilidades de que se pasan por alto en los cursos básicos de estadística. Pero de pronto los intervalos de confianza sí sean conocidos, no sé. De pronto, ¿sí, no? ¿Alguito? ¿O no tanto? Listos. ¿Sí los Sí, conocías? ¿Qué han sido? Bueno, sí, los he trabajado, hay pero una. pues no desde la teoría.
Es decir, uno la estadística la trabaja desde la técnica aplicada, pero ya ver qué significa eso por debajo es otra cosa. Pero es necesario y ver unas correcciones, porque esto se interpreta de una manera muy errónea y no hemos podido como estadísticos como cambiar mm, la interpretación de eso. O sea, muchas ciencias creen que lo están analizando correctamente y no. Se ha tratado, se ha hecho una pedagogía, todo que no. Pero igual hay libros, incluso libros que tienen esos errores. Entonces, la gente pues se guía de libros, entonces es difícil. Y libros buenos, pero tienen en este tema de intervalos de confianza, tienen cosas que uno dice, Dios santo, ¿cómo hacer para que hagan esas correcciones, todo eso? Lo vamos a ver esas utilidades que, que tienen la interpretación de los intervalos de confianza. Bien, vamos a ver pruebas de hipótesis, entonces lo mismo, vamos a ver con mucha calma qué es una prueba de hipótesis, vamos a ver qué es una hipótesis nula, cómo se plantea, una hipótesis alterna. De pronto esto ya lo has trabajado, como dices, en la práctica, pero lo vamos a ver a nivel teórico. La hipótesis simple, que es una hipótesis compuesta, cuál es la diferencia, y vamos a ver que en estadística bayesiana vamos a trabajar mucho con hipótesis compuestas, mientras que la estadística frecuentista trabaja mucho con las simples, hacer una principal diferencia. Vamos a ver qué es el error tipo 1, el error tipo 2, vamos a ver qué es un nivel de significancia, cómo escogerlo, cuáles son las recomendaciones. Recomendaciones, no es poner un alfa porque sí, como muchos estudios lo hacen, sino hay una serie de recomendaciones. Vamos a ver qué es la función crítica y la función de potencia. Vamos a hacer hipótesis sobre medias, sobre varianzas y sobre proporciones. Digamos que sería como de pronto un repaso, pero visto y con las utilidades que voy a ir diciendo. Voy a ir diciendo unas utilidades bien interesantes que importantes que queden grabadas y que en la vida práctica pues mejoren esas utilidades, porque es que los mismos libros tienen esos errores, entonces es difícil. Incluso Pearson tenía un error. Pearson fue crack en la estadística, pero tenía un error. Primer error, no le creyó a Bayes. Pensó que estaba loco. Segundo error, interpretaba un poco. O sea, tenía su paradigma bayesiano, pero no lo negaba. Pero pues muy buen estadístico. Mm. Sino que en su momento de pronto el cómputo y todo eso daba miedo a explorar este mundo de la estadística bayesiana. Veremos un poquito de historia. Bien, entonces vamos a comenzar con los preliminares que es importantísimo ver. Lo primero es recordar la definición de variable aleatoria. Es algo importante que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a ver variable aleatoria. Bien, entonces la variable aleatoria, ¿cómo que es? Entonces, bueno, primero vamos a ver que tenemos una población de interés. Esta es una población de interés. Colombia, no sé, tú trabajaste con los jóvenes de Colombia, entonces Colombia es tu población. Los jóvenes de Colombia es tu población. Esto es la población. En la práctica, tú no tienes a todos los jóvenes de Colombia, tú tienes solo una partecita, ¿no? A esa partecita es lo que se le va a llamar muestra aleatoria. Muestra. Bueno, muestra, porque ojalá pues la idea es que sea aleatoria, pero por ahora muestra. Es un pedacito de la población. La inferencia me va a permitir pasar de esta parte de la muestra a la población. Me va a permitir hacer ese gran paso. De yo tengo conclusiones de la muestra, voy a pasar a la población. Eso es lo que me va a permitir la muestra. ¿Listo? La muestra me va a permitir, la inferencia, perdón. La inferencia me va a permitir pasar de la muestra a la población. Esta es la inferencia. ¿Sí? Inferencia. Buenísima, o sea, es una herramienta fundamental porque lo que me dice es que, bueno, tengo una muestra y voy a poder sacar conclusiones de la población gracias a la inferencia. Mm,
La población está dotada de algunas variables, variables que me interesan para demostrar mi tesis. Entonces yo afirmo una cosa, yo afirmo mi tesis, mi hipótesis hasta el momento, pero pues, vamos a llamar la tesis. Entonces yo digo, bueno, los jóvenes en Colombia estudian en promedio 11 años de su vida, en promedio, o 12 años. En promedio estudian 12 años los jóvenes en Colombia. Es tu hipótesis. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que medir la variable. En los jóvenes tienes que medir, por ejemplo, variables que dependan para el estudio, cuáles son las causas de deserción, bueno, no sé. Varias variables, pero no la mides a toda Colombia, la mides a una muestra y con base en esa muestra haces inferencia para concluir sobre la población. ¿Sí está claro el paradigma estadístico en esta parte? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a recordar que es una variable aleatoria. Es importante esa definición. Entonces yo tengo un omega, que es mi espacio muestral, por ejemplo, en este caso todo Colombia, donde yo voy a sacar mi muestra. Tengo F, que es un subconjunto de eventos que me salgan determinados individuos en la muestra, mi conjunto de eventos, y tengo una medida de probabilidad. Y yo a este omega, digamos, por ejemplo, le aplico la función edad, entonces a cada uno de los de mi espacio muestral les corresponde un número en donde, en los reales, y a cada individuo le corresponde solo una única edad, por eso es función. Una variable aleatoria es función porque a cada omega le corresponde una única edad. Entonces, mire, X es una función, X mayúscula es una función, una variable aleatoria, ¿ya? Una función, una variable aleatoria que cae en los reales. X mayúscula es una función, eso es importantísimo, diferenciarlo con X minúscula, esto digamos notación, pero muy importante una notación, bastante importante, que X minúsculo, ¿quién es? Es un valor que toma la variable. Esto es una variable aleatoria, así va a ser la notación variable aleatoria, es un valor, una evaluación, un número. Por ejemplo, en la muestra, antes de tomarla, tú tienes que van a ser n variables aleatorias. La edad 1, la edad 2, a la edad n. Tú no has recogido esa muestra. O sea, tú tienes hasta ahora lo que se llama la muestra aleatoria sin realizar. La muestra aleatoria sin realizar, entonces son variables aleatorias. Sin realizar. Realizar. Pero por experiencia tienes que esas variables aleatorias tienen determinada distribución. O después haces una prueba de distribución, ya más adelante las vemos. Y entonces cuando tú vas al trabajo de campo, a ti te dan es x1, un valor de la variable aleatoria, te dan x2, o sea, la edad 2, hasta la edad n-ésima. Entonces ya deja de ser una variable aleatoria y son valores que tomo en el trabajo de campo. ¿Listo? Pero como su naturaleza era aleatorio, por el muestreo que hice y todo, su naturaleza era aleatoria, entonces yo puedo usar la teoría de las variables. Sí está claro que es una variable aleatoria, ¿sí? Sí. Perfecto. Ahora, a la estructura de la variable aleatoria se le denomina distribución. Entonces la notación es la siguiente. X distribuye f de x, una f minúscula, que es la distribución. Esto recibe nombre, binomial, Poisson, exponencial, gamma, beta, no sé. El nombre que tú le des a la distribución, se le coloca el subíndice mayúsculo, se evalúa en x minúsculo, porque yo tengo que la distribución se evalúa en cada punto de x minúscula, y tiene unos parámetros teta, unos parámetros. Entonces, el vector de parámetros se acostumbra a denotar con la letra teta. Ok. ¿Ya? Y la letra teta, digamos, la letra teta puede ser un vectorcito, o sea, puede tener varios valores. En el caso de la normal, por ejemplo, teta es igual a mu, sigma cuadrado, o sea, tiene dos parámetros. ¿Listo? Si es claro, digamos que es teta. Teta es el número de parámetros. Por ejemplo, en una binomial es n teta. Ok. En una Bernoulli solo es teta. En una exponencial solo es lambda. En una Poisson solo es lambda. Como son varios, cuando son varios parámetros, uno simplemente le coloca una colita al teta.
Eso significa que son varios. Notación, ¿no? Es clara la notación, entonces repasemos. X mayúscula va a denotar variable aleatoria. X minúscula es una observación. Esto no es variable aleatoria. Lo que es variable aleatoria es X mayúscula. Listo. Por ejemplo, si yo quiero evaluar un tiempo, T sub I, esto es variable aleatoria, pero T sub I es una observación de la variable aleatoria. Por ejemplo, en el proceso de Poisson. Esto tú lo realizas en el trabajo de campo. Esto es lo que tú modelas antes de ir bueno, ya más adelante veremos bien. Pero sí está clara esa diferencia de variable aleatoria y valor observado. Sí. Listo. El modelo de probabilidad es este f de x, se denota así. Ese modelo de probabilidad se denota así. Entonces, f, un subíndice con x mayúscula evaluado en x y de parámetro teta, donde, por ejemplo, teta puede ser un vector. En el caso de la normal puede tener valores muy sigma. En el caso, por ejemplo, de la binomial, si x distribuye ejemplitos, para que se entienda bien esta notación. Oh, esto es importantísimo. X distribuye binomial de parámetro n teta. Entonces n teta, entonces los parámetros, el vector de parámetros es igual al n determinado, que es el número de ensayos, y el teta, que es la probabilidad de éxito, una binomial. En una paso, X distribuye exponencial, o en una exponencial lambda. Entonces, teta es simplemente lambda. Es decir, solo tiene un valor. O sea, si hay distribuciones que tienen dos valores, hay distribuciones que tienen solo un valor. Bueno, ¿listo? ¿Dudas hasta aquí? De cómo se nota la distribución, cómo se nota una variable aleatoria. No, no normal. ¿Todo claro? Listo. Entonces, en tu informe, tú siempre la variable aleatoria con mayúscula y le colocas dos puntos igual y entre comillas la descripción de la variable aleatoria. Es el tiempo que duran los estudiantes, los jóvenes estudiando, tiempo que emplean estudiando. Hay muchos análisis ahí. Lo que tú hagas en el trabajo de campo, entonces con X mayúscula y dices X, o bueno, con E, digamos, con E. E denota la variable estudio, no sé qué, letra mayúscula. Entonces vamos a ver ahora sí que ya vimos la definición de variables aleatorias. Vamos a ver qué es algo que es ID. Entonces, mire, una secuencia de variables aleatorias puede notarse de la siguiente manera. Esto es pura notación. Pura notación. O sea, vamos a ver la notación de una secuencia de variables aleatorias. Entonces tú puedes decir x1, x2, x3, tin, digamos hasta xn. O puedes no parar, por ejemplo, en dado caso que yo no sepa el tamaño de muestra, entonces lo dejo así. Si tú sabes el tamaño de muestra, puedes decir x1, x2 hasta xn. Así puedes denotar una sucesión de variables aleatorias. O simplemente puedes decir, entre corchetes voy a tomar las variables xn, variables aleatorias. En inferencia se estudia la forma en la que esas variables convergen a una determinada variable. Vamos a ver dos tópicos muy especiales de eso. Sin embargo, pues esto es un campo de la estadística que se llama la convergencia muy amplio, bastante teórico. Pero no, vamos a tomar solamente dos resultados, que es la ley de los grandes números, el teorema central del límite y ya, esta parte de la convergencia. Sin embargo, esta notación de variables aleatorias, todo, nos va a estar acompañando durante toda la charla teórica, por lo menos teórica que haga. Y hay algo importante que denotar. Se asume que x1 hasta xn son variables aleatorias reales definidas sobre un espacio de probabilidad. El espacio en el que yo lo miro es un espacio de probabilidad. Eso se asume, ¿ya? Después vamos a ver que digamos, se puede ir debilitando eso. Digamos, no, yo no necesito saber el espacio de probabilidad de todo Colombia para hacer mi trabajo de campo. No, hay unas cositas que la inferencia le ayuda a uno y es un poco en este ámbito. Ojo, no es que hay muchas cosas que en los trabajos, en las monografías, entonces pasan por alto.
que teóricamente no está bien, falta de validación de supuestos, falta de cositas. Eso lo vamos a ver, vamos a hacer un poco, a tener una visión crítica frente a los estudios estadísticos y vamos a perfeccionar y a decir, bueno, la metodología estadística tiene que demostrar los supuestos para poder asumir modelos, ¿sí? Yo no puedo decir, ay, esto es un modelo de pasos sin hacer una prueba de tiempo que eso distribuye exponencial. Hay formas para demostrar que los tiempos, yo recolecto los tiempos, distribuyen exponencial. Hay formas. O por ejemplo, el proceso es pasó. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya hice la prueba de que los tiempos son exponenciales, pues ya tengo gratis que es pasó. Pero es necesario ese supuesto de la exponencial. Okay. ¿Es claro? Listo. Más. Es bueno. X1 hasta XN, letras mayúsculas, denotarán variables aleatorias en el mismo espacio de probabilidad. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué es una sucesión de variables aleatorias. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos X1, X2 hasta Xn es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y se usa esta sigla IID, a ser muy usual. No sé si ya la hayas visto en textos IID. Y sí que, si para cada n, X1 hasta Xn son independientes, y para todo X sub i y X sub j tienen la misma distribución, ¿no? Okay. Bueno, esta parte de vectores aleatorios la tocaremos un poco, pero vemos que vectores aleatorios es simplemente una colección de variables aleatorias. Por ejemplo, yo pido la edad, el peso, y así. Esto, por ejemplo, es un vector 2 aleatorio. Entonces es un vector 2 aleatorio. ¿Listo? Eso es un vector aleatorio. Es un arreglo de variables aleatorias. Y en sí, en una encuesta, uno pide un vector aleatorio por persona. Uno no le pide solo una pregunta en un trabajo de campo. Uno siempre le pide varias preguntas, o evalúa varias preguntas respecto a cada individuo. Entonces uno lo que evalúa en sí es un vector aleatorio. Pero digamos que uno los evalúa casi siempre como variables aleatorias. A veces sí es necesario vectores aleatorios, por ejemplo, en el caso de la regresión, ahí sí es bueno verlas como vectores aleatorios. Pero por ahora, aleatorias. Tres ejemplos. Por ejemplo, si yo digo T sub 1 hasta T sub n, ¿eh? es, son variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, digamos con el ejemplo de nuestra tribu no, sino de nuestra comunidad indígena. En nuestra comunidad indígena, eh, pues, digamos, por ejemplo, estos son los tiempos que durante el tiempo que pasa desde la fertilidad hasta que tiene el primer hijo. Entonces, estos son independientes idénticamente distribuidas, exponencial de parámetro lambda. Entonces, Okay. ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es el proceso? Este va a ser la definición de muestreo aleatorio en la inferencia clara. Y yo lo que voy a hacer es la realización de ese muestreo. Entonces, yo voy al campo y le voy a preguntar a las chicas, a las mujeres, ¿cuánto pasaste de la fertilidad a tener tu primer hijo? Entonces, ella me dice T1, en el T1. Esto ya es la evaluación, por eso minúscula. Mayúscula es la variable aleatoria, ya esto es realizado. T sub 1 mayúscula es lo que sí se distribuye. T sub 1 minúscula ya no tiene sentido que se distribuya porque es un numerito. Entonces T sub 1 hasta T sub n, me dan esos números. Yo digo, listo, con base en esta muestra de estos tiempos, voy a decir que la estimación de lambda es tanto. Y me va a dar un numerito y puedo hacer inferencia. ¿Listo? Sí, sí está claro el paradigma. Entonces yo tengo T1 hasta T n, asumo que distribuyen exponencial esos tiempos, recolecto en el trabajo de campo los tiempos y estimo el lambda. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice X, Y, Z, variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Entonces me dice, exprese la conjunta de X, Y, Z. Entonces resulta que habíamos dicho que era independencia.
Independencia es que, por ejemplo, la conjunta, por ejemplo, f de x, y, z, la distribución conjunta que los tres al tiempo ocurran, x tome el valor x, y tome el valor y z tome el valor z. Cuando son independientes, solo cuando son independientes es la productoria. F de x evaluado en x por f de y evaluado en y Ok. por f de z evaluado en z. Entonces, esta independencia la vamos a manejar evaluado en z. Z es mayúscula, voy a colocarlo así mayúscula y minúscula se le va a colocar el palito para que se diferencie. Entonces, cuando son independientes, la distribución conjunta, o sea, si yo quiero ver la densidad de todas las tres, es el producto de las densidades. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Mm. Son independientes idénticamente distribuidas, o sea que f de x, ¿cómo distribuye? Exponencial de parámetro, 2. 2. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ese es 2 e a la menos 2x. Así es la exponencial de parámetro 2. Ok. ¿Cuál es la de la y? 2, porque distribuye igual, e a la menos 2, y. Y z, ¿cómo sería z? Como distribuyen idénticamente distribuidas, entonces es la misma. ¿Cómo es? 12 a la menos 2y. Perdón, z. Muy bien. Entonces, esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. Euler a la menos 2, factor de x más y más z. Ujú. Y esto se dio por el supuesto de que son independientes, o sea, la conjunta es la productoria, el producto, la multiplicación, y se dio porque son idénticamente distribuidas, entonces yo puedo asumir esto. Y esta es la distribución conjunta. ¿Listo? Esta palabra idénticamente distribuidas van a ser fundamental y de independencia. Entonces, en ese momento podemos hacer la productoria. Eso va a ser importante. Y como más adelante. Entonces vamos a ver qué es una estadística. Entonces, cuando nosotros tenemos unas variables aleatorias, sea x1 hasta xn, independientes e idénticamente distribuidas con una distribución determinada. En el caso pasado era x1 hasta x3 o xyz, porque eran tres nomás, Ujú. de modelo de probabilidad o de estructura de la variable aleatoria exponencial. En este caso tenemos x1 hasta xn independientes e idénticamente distribuidas de cualquier modelo paramétrico que tenga unos parámetros. ¿Listo? ¿Qué son los parámetros? Características de la población, por ejemplo, la media de toda la población. Yo voy a estimarlo con la media muestral. La varianza de toda la población yo la voy a estimar con la varianza muestral y todo eso. Bueno, entonces tengo sea x1 hasta xn independientes e idénticamente distribuidas. Ya me listo. Sea x1 hasta xn independientes e idénticamente distribuidas del modelo de probabilidad f de x. Decimos que una estadística, una estadística, una estadística es una función de las variables aleatorias. Es una función de las variables aleatorias. De las variables aleatorias se puede notar así. Variable aleatoria, aleatoria. Variables aleatorias. Ok. Bueno, una cosita. Si x1 hasta xn son variables aleatorias y tengo una función g, que es una función de variables aleatorias, esta g también es ¿qué? Variable, Aleatoria. ¿cierto? Esta g es aleatoria, depende de cosas aleatorias. Entonces, esta también es variable aleatoria. Muy Ujú. importante, variables aleatorias. Por lo tanto, tiene una distribución asociada. F, llamémoslo, por ejemplo, G mayúscula para que podamos. Es la variable aleatoria G, que depende de estas variables aleatorias y tiene su distribución asociada. No, nos vamos a preocupar también por hallar este modelo de probabilidad de la estadística. Modelo de probabilidad a la distribución, el modelo de probabilidad de la estadística. Ujú.
de la estadística. Entonces, una estadística es una función de variables aleatorias. Eso es lo que se denomina una estadística Ok. en el ámbito de estadística inferencial. Entonces, hay varias estadísticas. Por ejemplo, X barra, como es la sumatoria desde X sub I, desde I igual 1 hasta N, dividido en N, esto es una estadística y va a tener su distribución asociada. Digamos, eso se llama una distribución muestral, pero vamos a ver bien que tiene una distribución específica y vamos allá bajo algunos supuestos. Pregunta, ¿esto es una variable aleatoria? X sub I desde I igual 1 hasta N, o sea, la suma de los X sub I lo divido sobre N. ¿Esto es una variable aleatoria? No porque estoy trabajando sobre observaciones. Es una X Perfecto, minúscula. perfecto. Bien, eso, bien, bien. Esto es bacano que haya entendido. Esa es la primera diferencia esa es la primera cosa para pensar cómo está esto. Cuando yo trabajo con mayúsculas es una distribución y cuando trabajo con minúsculas es observaciones. Excelente. O sea, con base con esas bases, ya tenemos buena. Ese es un proceso bastante bueno y con esa diferencia que parece sutil, pero va a ser, y voy a ser insistente todo el rato con esto, esa diferencia es lo que me determina lo riguroso de un estudio, ¿sí? Lo correcto. Exacto. No es utilidades y parecen como, uy, pero ¿por qué cansó con esto? No, no, no. Que no, es sutil, pero es importantísimo. Estos son observaciones y esto es aleatorio. Y eso se llama la distribución muestral, ¿no? Es una estadística. Por ejemplo, ese cuadrado va a ser una estadística. Ese cuadrado mayúscula va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Uy, ya vamos a ver por qué es n menos 1. Claro, acá lo vamos a ver. No sé si alguna vez te planteaste esa pregunta. De pronto en los cursos básicos de probabilidad te decían, bueno, es n menos 1 y ya. Y tú, bueno, es n menos 1, es la formulita. No, acá no lo vamos a ver qué es la formulita. Acá vamos a ver todo el sentido de por qué es n menos 1. ¿Ya? Esto va a tener una distribución asociada. Una distribución asociada porque son todo mayúscula y son variables aleatorias. Mientras que esto, S minúscula cuadrado, que es la sumatoria desde I igual 1 hasta N, de X sub I menos X barra al cuadrado sobre N menos 1, esto ya no es variable aleatoria. Esto porque estamos trabajando sobre observación. Me gusta que esa parte ya esté clara. Uf, es un avance grandísimo. Bien. Vamos a seguir. Esta, por ejemplo, la podemos eliminar tú. Ella anexiona esta. Acá, esto está. No sé por qué. Listo, ya. Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver la ley de los grandes números. Ya tenemos todas las herramientas para verla. Pues la ley de los grandes números me dice lo siguiente. La ley de los grandes números va a ser fundamental para un método bayesiano que se llama el método de Monte Carlo. Es un método de simulación que ayuda mucho a hacer inferencia sobre muestras en el ámbito bayesiano. Y cuando uno trabaja en el ámbito bayesiano, uno se hace muy amigo de estos métodos porque computacionalmente ya se puede. En un tiempo eso era imposible. Y por eso todo el mundo era frecuentista, pero todo el mundo se quedó en lo frecuentista. No ha dado ese paso. Mucha gente, ¿no? Pues mucha gente sí también, más que todo en otros países. Y todo eso, mucha gente ya ha dado el paso, ya da esa estadística bayesiana, tienen todo su paradigma pedagógico. He estado leyendo digamos, la estadística, el reto de la educación es como un inclusivo, que la estadística frecuentista se vea como un prerequisito, esto existía, no sé qué, pero para ver la estadística bayesiana y ver cómo la estadística frecuentista es un caso particular de la bayesiana y es más grande, y las redes por el lado bayesiano, todo eso. Es una nueva pedagogía que se hace porque mucha gente todavía tiene ese paradigma frecuentista pegado, o sea, muy difícil. Bien, entonces, pero no es que sea malo,
No, porque pues lo frecuentista también tiene sus cosas de ventajas y es prerequisito para verlo bayesiano. O sea, sin lo frecuentista verlo bayesiano es muy difícil, Mm, porque los conceptos básicos que usa lo bayesiano es con lo frecuentista. Entonces, por eso estas cosas teóricas son importantes ver. Bien, ley de los grandes números. Sea, sea x1 hasta xn, independiente e idénticamente distribuidas del mismo modelo, o sea, eso significa del mismo modelo, un modelo f de x, digamos de parámetros θ, y si la esperanza de x sub i es igual a mu, tienen la misma esperanza por tener el mismo modelo de distribución. Esta existe, y aparte la varianza de x sub i igual para todos es sigma cuadrado, y esta existe para todos los x sub i, esto existe, entonces el límite, el límite, cuando n tiende a infinito de x barra, o sea, cuando ya tengo, la muestra tiende a ser muy grande, muy grande, muy grande, ujú. este límite va a ser mu. Eso es lo que me dice, eso es lo que me dice la ley de los grandes números. ¿Qué es la media? Mu es la media poblacional, o sea, la Sí. media del modelo, Es sacándolo decir, tiende a la normalidad. a la. Todavía no, ese ya va a ser un resultado un poco más fuerte. Por Ah, ahora ok. simplemente decimos que la media muestral tiende a la media poblacional cuando n tiende a infinito. O sea, Ok, tú tienes acá y tiene mucho sentido, mira, tú tienes la población, ¿sí? Tienes una muestra. En la población tienes el parámetro, o sea, mu. Mu está en la población. Tú no lo conoces, pero conoces una muestra. Y ujú. tú agrandas esta muestra y le vas sacando X barra. Por ejemplo, acá saco X barra, acá saco X barra. En esta muestra grandotota saco X barra. Esta X barra se va a parecer mucho a la media poblacional, porque casi que Claro. me acerco a la población. Pues cuando n es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, este X barra se me va acercando a mo. ¿Es Entendí. clara la ley de los grandes números? Sí. Entonces, anótala por ahí, va a ser muy importante para el método de Monte Carlo, allá la vamos a recordar. Eso me diría básicamente que entre más grande sea la muestra, pues más representativa es de la misma población. Perfecto. Ujú. Muy bien. Como te digo, no vamos a hacer la demostración. Esto tiene toda su demostración, pero no la vamos a hacer. Ok. Bueno, el teorema central del límite. Entonces me dice, sea x1 hasta xn una sucesión de variables aleatorias idénticamente distribuidas con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. X barra, ya vimos que es la sumatoria de los x sub i. Entonces, si nosotros estandarizamos X barra, estandarizar, por ejemplo, o sea, a recordar, no sé si has visto ese término de estandarizar, si lo has visto de pronto. ¿Eh? No recuerdo. Estandarizar se hace la siguiente. Vamos a verlo por lo siguiente. Entonces, mira, tú tienes que X distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces vas a tener que si le quitas la media y lo divides por la desviación estándar, esto va a tener una distribución normal 0, 1. O sea, una distribución normal estándar. Esto es lo que se denomina una variable aleatoria z. Nos vamos a referir a z. Ujú. Entonces tú le quitas la media y lo divides por la desviación estándar. Vamos Ok. a demostrar, la demostración es bien sencilla. Entonces, vamos a escribir la estandarización. Definición sea X, una variable aleatoria de modelo de probabilidad normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Eh, esto implica que z igual a x menos mu sobre sigma. O sea, si yo le quito la media y lo divido sobre la desviación estándar, esto va a distribuir z. Se va a distribuir normal estándar. Va a distribuir normal 0,1. 0,1. La demostración es la siguiente. Demostración. Mira esta demostración bien chévere.
¿Quién es la esperanza de Z? Entonces vamos a calcular la esperanza de Z. Entonces la esperanza de Z, Z es X menos mu sobre sigma, ¿cierto? Así me la define acá. Ujú. Vamos a sacarle la esperanza. ¿Te acuerdas qué pasaba con la esperanza cuando había un numerito? Este numerito salía, ¿cierto? Esa Ok, era una sí. propiedad que veíamos de la esperanza. Listo. Nos queda esperanza de X menos mu. Ahora, tenemos que, entonces tenemos 1 sobre sigma, esperanza de X, esto es lineal, o sea, es esperanza de X menos mu es esperanza de X menos esperanza de quién. Siguiendo este, esperanza de X, ¿cuál me falta acá? Demo. De mu. Si es claro, la esperanza es lineal. O sea, la esperanza me saca escalares, ¿sí? Por ejemplo, me saca este escalar y también me saca sumas y restas. Entonces, por eso. Ahora, ¿cuál es la esperanza de X? En una normal, es el primer parámetro. Entonces, ¿cuánto es la esperanza de X? ¿Un medio? No. Bueno, Ah, uno sobre, ya sé. en términos de, o sea, en términos de la normal, el primer parámetro es la media y el segundo parámetro es la esperanza, la varianza. Ah, Perdón. La esperanza es sinónimo de media. Entonces, ¿cuál es la media en una normal? La letra que. me, Mu, exacto. Esa es la esperanza de X. Lo que yo espero de X es mu. La esperanza de X. Y la esperanza de un número es el número. O sea, la esperanza de mu sería también mu. mu, O sea que mu menos mu, nada, cero. cero. Entonces ya demostramos la primera parte, que es que la esperanza es cero. O sea que esta z distribuye normal cero. Vamos ahí, toca demostrar que la varianza efectivamente es 1. Entonces vamos a ver la varianza. Y ya nos vamos como a ir acoplando a esta cosa. Es poco a poco, no se me preocupe, no se me vaya. Tranquilo, tranquilo. Poco a poco nos vamos a ir afianzando en estos asuntos. Mira, vaya a afanar. Eh, Poco a poco vamos a ver las demostraciones, para demostraciones muy sencillas para que vayas perdiendo el miedo a lo que son las demostraciones sencillas. Si hay una monografía, lees la demostración, cuando son sencillas. Las demostraciones rigurosas y fuertes no las vamos a ver, vamos a entrenarnos un poco. ¿Por qué vamos a ver las demostraciones? Porque resulta que la teoría bayesiana se basa mucho en esto, en, digamos, hallar una varianza, hallar una esperanza, como esto se sustenta solo en la normalidad, entonces todo es normal, la inferencia clásica. Las que la estadística bayesiana sí es necesario ver modelos de distribución, hallar varianzas diferentes, esperanzas diferentes, entonces por ese motivo es que yo hago esto, que nos vayamos entrenando en las demostraciones. Pero son demostraciones bien sencillas, listo, y poco a poco, no, no quiere decir que ahorita de una pone te muestres así, me digas, me vayas diciendo, listo, a poner esto. No, no, no. Todo a su debido. ¿Bien? Listo. Varianza de Z. Entonces, ¿quién es Z? X menos mu sobre quién? Sobre Sobre sigma. beta, ¿cómo se llama? No, Sigma. sigma, eso. Sigma. Eso. La varianza saca los escalares al cuadrado. Entonces me saca 1 sobre sigma al cuadrado. Y me queda varianza de X menos mu. La varianza es incondicional a traslados. O sea, si yo tengo acá la varianza centrada acá, en este punto, es lo mismo que tenerla centrada por acá. O sea, si yo tengo la misma distribución corrida, la variabilidad es la misma, ¿sí ves? La centralidad no, o sea, yo acá lo desfasé. Ujú. Sí, acá le coloqué otro numerito, lo desfasé. Pero la variabilidad me sigue la misma, ¿cierto? Sin importar si yo le quito o le sumo un numerito. Eso es Sí, entiendo. importante porque quiere decir que la varianza de X corrida por la media, o sea, le resté la media, la corrí por la media, es lo mismo que la varianza de X. Y la varianza de X en una normal, ¿qué es? ¿Cómo es que se llama esa letra? Sig. Sigma al cuadrado. Perfecto. Esa es la varianza de X, se cancela y me queda que la varianza es 1. Luego, Oh, efectivamente, Z igual a X menos mu sobre sigma, distribuye normal con media 0 y varianza 1. Importante. ¿Vale? Es un resultado muy importante
que si X distribuye normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, X menos mu sobre sigma, ojo, este no es sigma cuadrado, este es sigma, o sea, la desviación estándar. Si tendremos una sesión, o no sé si ya domines bien media y desviación estándar. La desviación estándar es como, en un análisis descriptivo de datos o en un curso de estadística, de pronto hayan visto cómo se interpreta la media. La media se interpreta como el centro de la distribución, mientras que Sí, la desviación estándar es cuánto es la desviación con respecto a la media, o sea, cuánto es de cuán gordita es la distribución. Cuán gordita, sí. flaquita. Si es bajita, entonces es flaquita. Si es gordita, entonces. Eso. Entonces, X menos mu sobre sigma distribuye normal 0. Bien. Ahora sí podemos pasar al teorema del límite. Ah, bueno, falta una cosita. Ahora vamos a estandarizar la variable X barra. ¿Listo? X barra. Entonces, X barra, vamos a ver primero vamos a ver una definición. Una definición. Entonces, tenemos que sea X1 hasta XN, sea X1 hasta XN, un modelo normal. Entonces, I y D, cuando digo modelo, I y D, o a veces usan MA, pero no es tan riguroso. MA a veces lo puedes encontrar en los libros MA o incluso en informes MA o en infografía, pero uno lo que más coloca es I y D, independientes científicamente distribuidas. Ujú. Normal con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces, se define la media muestral, se define, se define. La media muestral, se define media muestral, a la variable aleatoria X barra igual a la sumatoria de todas las variables aleatorias Ujú. dividido entre. Así se va a definir la media muestral. O sea, cuando hablemos de media muestral, vamos a hablar de este señor. Ya no vamos mira, yo te digo, bueno, la media muestral, por ejemplo, la ley de los grandes números en términos de la media muestral. ¿Qué quiere decir? Que la media muestral converge a la media poblacional. Es el Oh, límite de la media poblacional. Cuando la muestra, cada vez que la muestra es grande. Entonces, enúnciame la ley de los grandes números en términos de la media muestral. Que la media muestral, ¿qué? ¿Qué pasa con la media muestral? a la media poblacional. Perfecto. ¿Cuándo qué? Cuando la muestra tiende a ser qué. Idénticamente, Exacto. La eh, población. O sea, tiende exacto. a censo. Censo. Y el censo es cuando ya tomo toda la población. Ujú. ¿Listo? Muy bien. Sí está claro, ¿sí? Sí. El problema que nos planteamos y la pregunta que nos surge aquí en este punto, bien interesante, pregunta que va a ser respondida en los siguientes minutos, es, bueno, ¿cómo distribuye, cómo distribuye, cómo distribuye X barra? Así es una variable aleatoria, yo quiero saber cómo distribuye X barra. Si viene de un modelo normal, ¿no? O sea, es bajo este supuesto, viene de un modelo normal. Bueno, entonces para eso vamos a ver que combinación lineal de normales es normal. O sea, una suma de normales es normal y si yo lo multiplico por escalares es normal. Entonces, X barra va a distribuir normal, pero con unos determinados parámetros, ¿vale? Ok. Entonces vamos a ver, la esperanza de X barra, vamos a ver qué es. Entonces, ¿quién es X barra? ¿La qué? A la sumatoria de las observaciones. Sumatoria de las observaciones dividido entre. N. Perfecto. Y entonces esto es igual. Esta sumatoria, la esperanza saca sumatorias. La esperanza saca sumatorias porque es un operador muy bueno, es un operador lineal y saca escalares. O sea, acá me saca el 1/n, me lo saca como numerito. Porque él saca números y saca sumas y saca restas. Y entonces me queda la esperanza de x sub i. Pero como son idénticamente distribuidas normal con muy sigma cuadrado, entonces quedamos 1/n sumatoria desde i igual 1 hasta n
¿cuál es la esperanza de X sub Y? Entonces, veramos. ¿Qué letra? A la media. A la media. Muy bien, a la media poblacional. Y si yo sumo n veces la media poblacional, si yo sumo mu más mu más mu, por ejemplo, si n es igual a 3 y sumo mu más mu más mu, ¿cuántas veces me da mu? Mu a la 3. Mu, exacto. 3 veces me da mu, perfecto. Eso. En este caso tengo n, o sea, n es mi tamaño de muestra, entonces me da esta sumatoria de n veces mu, me da n veces mu dividido entre n. Se cancela y me da mu. O sea que la esperanza de X barra, ¿cuánto es también? La media. La media. Eso es bien interesante. La media. Listo. Ahora, va a aparecer una sutilidad con la varianza. Entonces la varianza, vamos a calcular en otra hojita. La varianza de X barra. Entonces recordemos, ¿quién es X barra? La sumatoria de las observaciones Perfecto. Sobre n, ¿cierto? sobre n, sí. La varianza saca números, pero al Grado. cuadrado. Entonces, esto me saca n cuadrado. Así me la saca este n así. Y la sumatoria sale cuando las x sub i son independientes. Pregunta, ¿las x sub i son independientes? Sí. Sí, porque son independientes idénticamente, ¿qué? Distribuidas. Son independientes idénticamente distribuidas. Entonces lo que me va a hacer es sacarme la sumatoria por la independencia. Esto lo saco por la independencia. Luego tengo la varianza de X sub I. ¿Y cuánto es la varianza de X sub I? ¿Cómo es que se llama esa letrica? Entonces sumatoria desde igual 1 hasta n. Varianza de X sub I. ¿Cómo se llama esa letrica? Sigma. Sigma cuadrado. ¿Sigma qué? Cuadrado. Perfecto. Esa es la varianza. Sigma cuadrado. Y tenemos, si yo sumo n veces sigma cuadrado, me queda, ¿cuántas veces? Así yo sé. N sigma cuadrado. Sí es claro que esta sumatoria, por ejemplo, si tengo 3, una muestra de tamaño 3, sumo sigma cuadrado más sigma cuadrado más sigma cuadrado. Sí, claro. Eso me queda 3 sigma cuadrado. Uh-huh. Sobre n cuadrado. Entonces esto me queda sigma cuadrado sobre n. ¿Listo? Entonces la varianza de X barra, ¿quién es? La media es mu y la varianza es, voy a colocarlo acá de verdecito, verde acá, esta es la varianza de X barra. Entonces demostramos que la varianza de X barra es sigma ¿qué? Cuadrado. Sobre N. sobre n. O sea que la varianza de X barra va disminuyendo, ¿cierto? A medida que la muestra es grande. Ahí se demuestra la ley de los grandes números. Con este resultado, digamos acá yo tengo una varianza de un individuo es grande. Por ejemplo, de un individuo la varianza es sigma cuadrado normalita, listo. De dos individuos es sigma cuadrado medios, o sea, es la mitad de la varianza pasada, la mitad. Luego la varianza de X barra va disminuyendo hasta que, pum, converge a mu. Quedaría, ya al último ya la varianza es cero, o sea, ya prácticamente es mu. Digamos, es una idea intuitiva de la demostración de la ley Uh-huh. de los grandes números. Pero esto va a ser muy importante cómo distribuye X barra. Va a ser fundamental. Esto va a ser supremamente importante, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un estadístico de prueba que se va a llamar el Z. Entonces nosotros tenemos, si yo te pregunto cómo distribuye X barra, porque ahora en adelante te voy a preguntar es solamente cómo distribuye X barra, tú me vas a decir mu y sigma cuadrado sobre N. n. Uh-huh. Y la varianza de X barra va a ser más pequeñita a medida que la muestra que Disminuye. Perdón, aumente, aumente, muy bien. A medida que la muestra aumente, la varianza de X barra va a disminuir y ¡pum! Va a converger a la media población. Perfecto. Entonces, este es un resultado bien importante de cómo distribuye X bar, ¿vale? Sé que ha sido un poco teórico, sé que ha sido fuerte, pero esto lo vamos a dominar, vamos a irlo retomando, vamos a irlo retomando, lo vamos a ir retomando, lo vamos a ir retomando, cuando tú ya me dices, listo, ya, dominar, ¿vale? Dale, de una, de una. Vamos a irlo retomando poco a poco. Bien. Entonces, muy bien. Entonces ya, perfecto, ya tienes que X barra distribuye normal, la media se mantiene y la desviación está, la varianza se disminuye.
Vamos a estandarizar esta variable aleatoria. Entonces, esa es la pregunta natural que surgiría. ¿Cómo estandarizo X barra? ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vamos a estandarizar? La variable aleatoria se llama X barra, ¿cierto? Le quito la media. ¿Cuál es la media de esta variable aleatoria? A ver. Ah, sí, claro. Mu. Siempre la media va a ser la primera componente de la normal y la varianza va a ser la segunda componente de la normal. Mu. Listo. Sobre la desviación estándar, o sea, la raíz de la varianza. ¿Cuál es la varianza de esta variable aleatoria? La segunda componente. ¿Cuál es la segunda componente? Sigma al cuadrado sobre n. Perfecto. Entonces le saco raíz y me queda sigma sobre raíz de n. Arriba se saca con el cuadrado y abajo me queda raíz de n. Sigma sobre raíz de n. Luego voy a tener que esto distribuye normal 0, 1 por el Ok, teorema anterior. ok. ¿Ya habías visto alguna vez esto? X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de Sí, n. Ah, sí, claro. libros. Sí se te hace familiar, ¿cierto? Pero ya lo Sí, demostramos. Ya demostramos que X barra tiene media mu y por eso se estandariza y me queda una normal. O sea, este dividir sobre raíz de n no es que se me ocurrió y ya divido sobre raíz de n, no. No es porque es la estandarización de esto. Esto va a ser muy importante para intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Ya lo vamos a ver. Vamos a repasarlo porque, digamos, de pronto esto ya lo habías visto como asúmalo, créame y ya no. Acá lo demostramos, ¿cierto? ok, claro. Esto va a ser más importante, lo va a retomar en pruebas de hipótesis. Digamos, hasta ahora va a ser la primera sesión. No. Y esto lo vas a dominar a la perfección porque como lo vamos a repetir, y siempre va a ser el ejemplo de la normal. Y siempre. Entonces, uy, ya, X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n va a ser el estadístico Z de X barra. Así se llama, el estadístico Z de X barra. Ese es el nombre que recibe este estadístico Z. Estadístico Z de X barra. Dudas hasta aquí. Entonces, lo primero, simplemente dijimos, bueno, lo primero fue demostrar. Entonces, si X es si tengo una muestra aleatoria de una normal, entonces X barra distribuye mu y sigma cuadrado sobre N. n. Mm. Eso es importante. X barra distribuye mu y sigma cuadrado sobre n. Después estandarizamos y llegamos al estadístico Z de la media. Entonces, X barra, que es mi variable aleatoria menos mu, sobre la desviación estándar de X barra. No es de X, porque si no sería sigma. ¿Sí? O si no sería sigma sin el raíz de n. Pero como es la desviación estándar de X barra, entonces por eso es sigma sobre raíz de n. En intervalos de confianza y pruebas de hipótesis vamos a volver sobre esto y vamos otra vez a recordarlo. Esto, pero ya viendo la demostración mucho más. Ahora sí tenemos todas las herramientas para ver el teorema central del límite. No lo voy a demostrar, pero tenemos las bases para entenderlo. Lo vas a entender a la perfección. Listo. Y te concedo el honor de leerlo. O sea, para leerlo de primera. Es un teorema, uno de los más importantes de la estadística frecuente. Entonces, léelo y verás que en la primera lectura vas a entender un 80% y la segunda lectura ya vas a entender todo. Entonces, listo, dale. Entonces, si X1, X2 tiene, pues sería X sub 3, X sub 4, X sub 5. Es la sucesión de variables aleatorias idénticamente distribuidas con esperanza de X sub 1 es igual a la media y la B, ¿qué es? Varianza Varianza. Muy bien, la la varianza varianza. de X sub 1. Esto sería igual a sigma al cuadrado menor que infinito. Sea, que exista. Ese menor que infinito, no se me vaya a asustar. Es que exista. Ok. Ese menor que infinito es que exista. Muy bien, muy Que bien. sea finito, que Que sea un sea finito. número claro. Entonces Perfecto. diría que X sub n, no, X barra sub n sería igual a la sumatoria de n cuando i tiende a i es igual a 1 de X sub i sobre n y z sub n, claro, sería igual a X barra n menos la media sobre sigma dividido entre la raíz de n. Esa segunda parte no la entendí. Listo. Entonces, mira, acá es
X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Lo que pasa es que esta n de pronto te confunda, pero esta n simplemente hace referencia a que es el tamaño de muestra. En este caso esta n de pronto asuste un poco, pero es simplemente el tamaño de muestra. Pero es lo mismo que nosotros habíamos hallado. X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Es lo mismo. X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que es el estadístico z de la media. O sea, esto distribuye normal estándar. Ahora, ojo, acá yo tengo que es una sucesión de variables aleatorias, pero no tengo que es normal, no lo tengo. Acá en ningún momento dice sea x1 hasta xn normal, ¿cierto? Que no lo dice. No. No lo dice. Entonces, lo importante de esto es que no voy a necesitar, la normalidad, no la necesito, sino que yo voy a decir, bueno, esas variables aleatorias, a medida que n es grande, esta estadística de la media, es muy importante, va a converger a una distribución normal 0,1. ¿Listo? Si quieres ya como Okay. contextualizando esas cositas, vuélvelo a leer. Bueno, a estructura, digamos acá, te lee la sumatoria desde igual 1 hasta n de x sub i sobre n. Sumatoria desde igual 1 hasta n de los x sub i sobre n. Listo, dale, otra vez y te corrijo así cositas, ahí vamos corrigiendo cositas, muy chévere. Pero muy bien, ahí vamos muy bien. Eso fue como para contextualizarte y vamos a aclararte ese z sub n que como que confundí. Dale. Entonces sería si x sub 2 es una sucesión de variables aleatorias idénticamente distribuidas con la esperanza de x sub i es igual a la media y varianza de x sub i igual a sigma al cuadrado menor a infinito. En este caso sería x barra sub n es igual a la sumatoria de n. ¿Cómo es? X a Desde la i igual sumatoria. 1 hasta n, desde i igual 1 Eso. hasta n. Dale, A dale. la sumatoria Bien, bien. desde i igual 1 hasta n de x sub i sobre n. Listo, Y perfecto. z sub n sería igual a x sub n menos la muestra, perdón, menos la media, sobre sigma dividido en la raíz de n. Perfecto, perfecto. Entonces, Dale, dale. dice Entonces, entonces, la sucesión de z sub 1 y z sub 2 converge en la distribución de variables aleatorias z donde z distribuye a n 0, 1. perfecto. Distribuye normal, según. O sea, ¿qué me dice? Que si yo n lo hago grande, esto digamos depende, x barra depende de n. A veces Claro. se nota, digamos, eso que x barra, digamos, depende de qué muestra tomo y de qué tamaño muestra. A medida que n es grande, esto converge a una normal, sin importar de qué variable aleatoria provengan estas. No importa, estas pueden ser Poisson, pero esta distribución, si yo conozco la esperanza y la varianza, digamos cuando uno se refiere, la esperanza de x sub i es igual a mu, es que es un numerito. Mu ya es un numerito y la esperanza de x pues no la conozco, pero mu es un numerito. Y la varianza es sigma cuadrado, entonces la varianza es un numerito, digamos como una Tengo cosita una importante. pregunta. Claro, dime. Eso significaría que con muestras demasiado grandes no tiene ningún sentido hacer una prueba de normalidad. Yo ya sé que tiende a normal. ¿Qué es grande? Esa es la Ponle gran tú, pregunta. bueno, pues sí, pero 1000 individuos, por ejemplo. De cuánto es la población para asumir que es grande, ¿cierto? Buen punto, buen punto. Eso es una discusión estadística. O sea, la prueba de normalidad es importante hacerla, pero es una discusión bien interesante. ¿Qué es grande? Esos problemas no se van a tener en estadística bayesiana. ¿Qué es grande? Por eso la estadística bayesiana, digamos que tiene unas ventajas frente a la estadística frecuente. ¿Qué es grande? A veces, por ejemplo, en los modelos, uno lo que hace es, pues, madre, el modelo está bueno, pero no me da normal. Entonces voy a asumir por el teorema central del límite, como n es grande, voy a asumir que que se cumple la normalidad. En modelos de regresión pasa mucho esto. Pero Sí, 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 dime. digamos, en general, yo diría que a partir de una muestra de 300 a 400 individuos ya empieza a tender a la normal, ¿no? Sí, sí, digamos sí, Porque frente a las cuánto es la características población. generalizan. Sí, frente a cuánto es la población, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, se podría asumir. Y en la práctica se asume. Hay mucho cuidado con eso, son cositas sutiles, pero digamos que eso es una desventaja
A ver, que no, asumamos normalidad porque n es grandecito, entonces asumamos. Esa es una desventaja de la frecuentista frente a la bayesiana, porque la bayesiana no vas a tener que hacer eso. Ok. Eso es lo bueno. La bayesiana no vas a tener que hacer eso. Muy bueno, ¿no? Eso Sí, lo claro. veremos esas ventajas más bien chévere. Eso es que la bayesiana es muy, muy chévere. Pero sí hay que ver esto. Clarito el teorema central del límite, ¿sí? Sí. Sí. Muy bien. No, entonces vamos a ver estimación. Entonces, ¿qué es el concepto? Entonces nosotros vamos a tener una población, lo de siempre, una población, y esa población va a tener algo que se llaman parámetros, por ejemplo, la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional, son características de la población. Yo voy a tener una muestra, esta es mi muestra, y en mi muestra yo no voy a tener los parámetros, sino voy a tener estimaciones. En sí, si es una muestra aleatoria, digamos, no la he realizado, entonces voy a tener X barra, voy a tener S cuadrado, voy a tener S, voy a Ujú. tener esas cositas que se me van a aproximar a los parámetros. Que se me van a aproximar a los parámetros. ¿Qué pasa? Estas estadísticas que se llaman estimadores porque me aproximan a los parámetros, van a tener unas características. La idea es que esas características sean ideales, sean buenas. Esas características que yo voy a tener me van a decir la calidad de estimadores que voy a tener. Entonces, un estimador es una estadística, o sea, una función de la muestra aleatoria que se va a aproximar al parámetro, aproximando al parámetro. Ujú. Listo. Esa es la estimación, es el proceso de estimación. En una muestra voy a sacar estadísticas y voy a ver qué relación tiene con el estimador y qué tan bueno es esa estadística. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estadística. Tenemos una muestra aleatoria, digamos una muestra aleatoria o unas variables independientes e idénticamente distribuidas, que es digamos como sinónimo, en los libros puedes encontrar como muestra aleatoria o simplemente IID, que la función no dependa de los parámetros, eso es importante, ¿sí? La función no depende de los parámetros. Y no solamente depende de las variables aleatorias que es la muestra. Por ejemplo, X barra, que es muy importante, que es 1 sobre n, la sumatoria de los X sub i, y ese Ujú. cuadrado que es sobre n menos 1. Ya más adelante vamos a ver la demostración. Por ahora créelo, que es n menos 1. Pero ya más adelante vamos a ver por qué es n menos 1 y por qué es importante para que ese estadístico tenga una calidad específica. Una calidad. La calidad. Por ejemplo, el mínimo. Entonces, por ejemplo, el mínimo es una estadística, tiene una distribución asociada. No lo vamos a ver, pues, te lo digo como curiosidad. Las estadísticas de orden también son importantes en la estadística. Sin embargo, el tiempo pues, no nos da para hablar de todas las cosas estadísticas, sino va a tocar los temas y los ítems importantes para la estadística bayesiana. Pero si te interesa, digamos, estadísticas de orden, en el momento en que tengas que hacer un trabajo de campo, no sé, un trabajo, recuerda que hay distribuciones asociadas al mínimo y al máximo. Porque cuando digamos, al revés, estamos viendo la teoría y todavía no la práctica, pero la práctica, la vida real es al revés. Yo tengo el problema y tengo que buscar la solución. Entonces, si tú dices, uy, ¿cómo, por ejemplo, estimo el máximo de vida? Entonces, pues, el máximo y el mínimo y todo eso tiene su distribución asociada. No se me afane por eso, hay solución. Recuerda por allá, eso me dijo que había solución para esto. Voy a ir a buscar, la distribución es esta, la inferencia que se hace, como Ok. curiosidad. Lo importante es la práctica. Bien, este S vamos a volver después en él va a tener su distribución nuestra, la sociedad y todo. Pero por ahora es importante que se entienda que, digamos, las estadísticas más importantes, por ejemplo, hay una estadística muy importante que es S, y S simplemente es la raíz de S cuadrado. O sea, primero se halla la varianza y luego la desviación estándar. Y simplemente es la raíz de este que está acá, no, este que está acá. Entonces es la raíz de 1 sobre n menos 1, sumatoria desde i igual 1 hasta n, de x sub i menos x barra al cuadrado. Esa es la desviación estándar y esta sí tiene interpretación, porque es la desviación promedio que tiene unos datos con respecto a su media.
mientras que esta S cuadrado no tiene interpretación. Lo que hace este S cuadrado es darme el parámetro sigma cuadrado, aproximarme a sigma cuadrado. Pero ese es el que tiene interpretación. Sin embargo, vamos a estar trabajando con ese cuadrado. Pero en el momento en que tú interpretes, le sacas la raíz a la varianza y la desviación estándar sí se puede interpretar. La varianza no tiene interpretación. La desviación estándar sí la tiene. ¿Sí es claro eso? La desviación estándar sí tiene interpretación. Tiene interpretación. Bien, interpretación. Eso es importantísimo, porque yo también quiero interpretar las cosas. Entonces, si tú tienes la varianza, en un estudio, Álvaro, sacas la varianza de una variable y la quieres interpretar, tú dices, tengo que sacarle que la raíz para interpretarlo. Y se interpreta como la desviación promedio de los datos con respecto a su medio. Si tengo un X sub i, ¿cuánto se desvía en promedio con respecto a la media X sub i? 5 unidades, 4 unidades, 3 unidades. Y entiendo por qué siempre dicen la varianza al cuadrado. Exacto, la desviación estándar al cuadrado. Esa vaina. La desviación estándar al cuadrado. Pero la que se interpreta es la desviación estándar. La varianza no tiene significado, digamos así, de interpretación. Sin embargo, es teóricamente mucho más fácil de controlar, porque una raíz es difícil. Pero todo lo trabajas con la varianza, lo vamos a trabajar teóricamente con la varianza. ¡Pum! Llega la interpretación, le sacamos raíz cuadrada y listo. Sí, sí es claro cómo se soluciona el problema. Ok, sí. Perfecto. Entonces vamos, ahora sí, pero yo te hago como tips para ver bien qué es un estimador. Igual lo vamos a ver. Vamos a ver bien la definición de un estimador. Entonces, una estadística, que es una función de variables aleatorias, ¿listo? Una estadística, una función de variables aleatorias, cuyos valores particulares son usados como estimativos de un parámetro, o sea, que me acercan al parámetro, esa estadística, esa función de variables aleatorias, se denomina estimador, ¿no? Y los estimativos se denominan estimaciones. Por ejemplo, X barra es un estimador, pero X barra es una estimación. Esto es un estimador porque es una función de variables aleatorias. Estimador. Estimador. El estimador tiene una distribución asociada. Esto es una estimación, ya cuando estoy en el campo. Estimación. En el campo trabajando. Entonces ya estoy allá en el campo, en la salida de campo, allá trabajando, cojo el X barra, hago mi informe, no sé qué, compruebo mi hipótesis. Esto no tiene distribución, esto es un número. Eso se llama una estimación y eso se llama el estimador. Una diferencia clara del estimador y de la estimación. Es importantísima, importantísima. Entonces, en la vida real, ¿qué vas a tener? ¿El estimador o la estimación? En la vida real. La estimación. Perfecto. Tú vas a tener este. Y la teoría la vas a tener sobre un estimador. Esto, teoría que te va a sustentar la demostración con la estimación, la teoría la vas a tener acá. La teoría. En la práctica vamos a tener esto, pero ¿qué pasa? Al momento de que tú quieras demostrarlo, tienes que irte a la teoría y tienes que ver qué comportamiento tiene ese estimador. Y está claro que es un estimador y una estimación. Un estimador es una estadística, o sea, una función de variables aleatorias, eso significa estadística, que me ayuda a llegar al parámetro, que me ayuda a llegar al parámetro. Eso es un estimador. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ver una cosita antes de momentos y eso. A ver bien esta noción. Entonces, nosotros tenemos características de la población, importante. Características de la población, sean las que sean. Y yo voy a tener una muestra. Yo voy a sacar, por ejemplo, el X barra de esa muestra. Y lo que hace, por ejemplo, es usar la diferencia estadística, o sea, diferencia estadística. Primero, estimación, digamos la estimación para mu es este X barra. La estimación para sigma cuadrado es este S cuadrado. Pero ya vamos a ver, vamos a empezar a ver cómo es que se sabe, cómo carajos es que se sabe que X barra es un estimador para mu o que S cuadrado es un estimador para sigma cuadrado. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso?
Vamos a empezar a ver cómo hicimos eso. Para ello vamos a ver métodos de estimación. ¿Listo? Los métodos de estimación que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hallar los estimados? Vamos a ver, ¿cómo hallarlo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver uno que es el de momentos, que es el más fácil. Vamos a ver ejemplitos. Y vamos a ver uno fundamental para la estadística bayesiana. Vamos a ver, es fundamental, que se llama el método de máxima verosimilitud. Es Ah, fundamental. Y vamos a estar hablando de la función verosimilitud casi siempre en la estadística bayesiana. Entonces va a ser importantísimo la estimación máximo verosímil y van a tener propiedades muy interesantes los estimadores máximo verosímil. Entonces vamos a ver esos dos métodos. No sé si tú quieres que veamos regresión un poquito o eso lo saltamos, no sé. no, sí, sí, la verdad ¿Sí? me interesa Regresión, entenderlo listo. bien porque sé que la regresión es la base fundamental de toda la estadística bayesiana. Si uno no entiende regresión, está jodido. Listo, no, perfecto. Entonces vamos a ver, se llama, Una pregunta, sí, 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 claro. me surge una pregunta. ¿El estimador de máxima verosimilitud es el estimador de qué medida? Vamos a ver qué estimadores hay de máxima verosimilitud. O sea, la máxima verosimilitud es un método de estimación. Sí, Vamos a verlo, vamos a tomarnos nuestro tiempo. Hoy no alcanzamos, tranquilo que no, hoy no alcanzamos. pero Pero sí me... sí, la próxima sesión vamos a ver. Primero, ¿qué es momentos? El método de los momentos, ¿sí? Vamos a ver la binomial, la pasola normal, y luego vamos a ver el máximo de verosimilitud, el método, vamos a entender bien el método, vamos a ver ejemplos, lo mismo. La idea es ver ejemplos de normal, binomial, Poisson, como los básicos, la exponencial también me interesa. ¿En qué consiste el método de máximo de verosimilitud? Lo fundamental que es la notación. Vamos a ver otra vez la binomial, la Poisson y la normal. Ah, bueno, acá están las soluciones. Lo vamos a ver. Tranquilo, no es mi afán. Garabatos ahí, no, no, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a entender todo. ¿Listo? No me preocupe. Vamos a ver bien cómo es ese método, ¿listo? Ese método de máximo verosimilitud lo vamos a ver con calma, no me preocupe. Por ahora, eso es lo que vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer estimación y vamos a ver, bueno, vamos a ver tres métodos. Vamos a ver. El método de momentos, que es el más sencillo, va a ser un método muy sencillo, ya lo vamos a ver. El método de máximo verosimilitud, que va a ser fundamental, y el método de mínimos cuadrados, que es con el que se hace la regresión. Esas son las tres cosas que la idea es que en la próxima sesión se hagan. Sin embargo, voy a dejar introducidos los momentos, ¿vale? Voy a dejar introducidos los momentos con unos ejemplitos primero. Entonces, por ejemplo, uno calculaba X barra, ¿verdad? O Sí. sea, no se me afane, vamos a verlo todo con calma, pero si tuviste, por ejemplo, cuando empezamos la sesión, el teorema central del límite o la definición de estadística y todo eso, como que parecían como muy complicados y todo eso, y uy, esos garabatos. Pero después lo fuimos desmenuzando, fuimos viendo los preliminares y ¡pin! Se entendió. Así vamos a hacer con todo, ¿vale? Con todo para que se entienda y para que tú cojas esta monografía y sepas bien, ah, verosimilitud es esto. Y ya tengo claro que es verosimilitud. Ah, por ejemplo, el teorema central del límite, ya tengo que es claro que es el teorema central del límite, la ley de los grandes números. Todo. Vamos a ver qué es momentos, vamos a dejar introducido ese tema, que es los momentos, con un ejemplito. Entonces, X barra, ¿qué es? La Nah, sumatoria de muy bien. Desde i igual 1 n hasta n a 1. de x sub i menos x barra. Perdón. X sub i menos No, x barra. X sub i, solamente x sub i sobre sobre n. n. ¿Listo? Perfecto. Esto es lo que se va a denominar el primer momento muestral. El primer momento muestral. En notación es así. Primer momento muestral. eh, normal. Primer momento muestral. Ahora, si yo saco esto, si yo en vez de cojo y le resto la media, o sea, sumo x sub i menos la media y lo divido sobre n, eso es lo que se llama el primer momento muestral centrado en la media y le coloco una cometa. Por ejemplo, la varianza, veamos la varianza dividida sobre n. No hay lío sobre n menos 1, no, sobre n. Dividida sobre n. Entonces tenemos x sub i menos mu sobre n.
Entonces esto va a ser el segundo momento centrado en la media. ¿Listo? Y así se van a definir los momentos. Y vamos a definir momentos muestrales y momentos poblacionales. Ese será ya el tema de la próxima sesión. No alcanzo a esta sesión. Sin embargo, quiero que en estos minuticos que nos quedan me digas qué es la ley de los grandes números. Así rapidito. ¿Qué es la ley de los grandes números? Sí. Bueno, es una ley en donde expresa que, pucha, Vamos a verlo, vamos a repasarlo. Más arriba, está. Vamos a repasarlo. Bueno, acá. No, la ley de los grandes números. ¿Qué pasa? Ahí la tienes, listo. sí, una función idénticamente distribuida en Sí, donde tengo. ¿En dónde qué? Sí, ¿qué pasa? El límite cuando qué. el límite Ay, cuando n tiende a infinito de x, que es el estimador de la media, de ah, x gorrito, ¿cómo se llama? X barra, X bien. barra, exacto, La media muestral, muy bien. tiende a ser igual a la media poblacional. Perfecto. Que la media población, la media muestral tiende a ser la media poblacional. Muy bien. ¿Qué es el teorema C? ¿Cómo distribuye X barra? Es X, igual a la sumatoria de i hasta n perfecto. de x sub i sobre n. Perfecto. Ese es X barra. Ahora, ¿cómo distribuye? ¿Cuál es el modelo de distribución? Si X sub i es normal. Distribuye 0, 1. Si distribuye 0,1 cuando se estandariza. Pero Ajá. normal es mu y sigma cuadrado sobre. Sí, sigma cuadrado sobre n. Estandarizándola, ahora sí me queda X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Eso sí distribuye normal 0. estándar. Normal Uh 0,1. -huh. Perfecto. Listo, bien. Y vimos el teorema central del límite. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una sucesión de variables aleatorias, tiene que ser normal. Esa muestra aleatoria tiene que ser. Representa la muestra poblacional. Exacto. O sea, tengo una muestra. Uh Esa -huh. muestra viene de un modelo de probabilidad, Poisson, binomial, exponencial, lo que sea. Tiene una esperanza asociada y una varianza asociada. Entonces, esta variable aleatoria, la estandarización de la media, converge a una normal estándar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que sin importar la distribución que yo tenga, eso va a converger a una normal estándar. ¿Sí es clarito? Sí, sí, sí. Y bueno, ya empezamos con estimación, entonces bueno. Y el proceso de paso, que es una cosa bien bonita. Ahí vemos el proceso de paso. Acá vemos el proceso de paso, que no se nos olvide, es el número de éxitos al tiempo t. Uh ¿Listo? -huh. No nos vaya a olvidar el proceso de paso. Listo, entonces yo creo que con hoy quedamos con buenos temas, con buena base. Si quieres, pues te pido un favor, si quieres, eh, vuelve a revisar, digamos, por ejemplo, las diapositivas, si están muy afanas, si las revisas así, y ya la próxima sesión seguimos. ¿Te parece, Álvaro? Dale, de una. Listo. Entonces, la próxima sesión seguimos y bueno, yo acá hasta acá le pongo a grabar. Pause record.